Muy bienvenidos, queridos hermanos. Soñemente lo vea pepetín cordial. Bienvenida, Cocaru Putume. Promo creí que tomáis a ña tomar posición, que tomáis a ña moñe penuco reunión, ña nera novaco árabe. Muy bien. Pese ña moñe penun Hawái en reunión Cocaru Pewa, Cocaru Putume wa, promo creí que atura moñe ñembo umi, pesa ya preparar peña en mente, ña en el corazón, ya pura heru pijo pepetín pura hey, que tomáis a ña moñe penuco atico este día wa. Pura hey 122 recuerda por título, ya ye tasó Jehová quiere, basado en 1 Corintios 15:58. Niño de Jehová. Bendito Padre Jehová, humildemente nene non de pero ni en boyá, de la Jesucristo rupivero, agradece con privilegio. Pese que a tus agüeros dedican de puras ahí ponaitero, adoras a Javeí, Padre Santo, lo yurek, toñimo tuishá, penderera con y tema en el reino rupive. Copujaré, pero agradecer que a tus agüeros me he reunido, que a tus maízar romende de adoración le mereceba, pero aveí que a tus maízar aprender de Jehuí, a romón barete pero de Jerovia. Me que nan orebe, por favor, Padre Santo, pende Espíritu Santo, copujaré, que a tus maízar pero preparablemente el corazón, que a tus maízar ogendú, ahora muy en práctica, muy a aprender, ¿taba? Abre comentarios a participación o primero me ende alabanza de mereceo.
Ahora pues tengo que Jehová y Catuas ahí a un costado cualquier problema, preocupación, inquietud, cualquier pensamiento y que tú ahora distrae, Jehová con reunión, güey. A pesar sé fortalecido o para ir a reunión. Le bendecí que a cada uno de los presentes, Pepe esfuerzo ya por hoy mismo presente, a pesar de los problemas, dificultades o ajetreo durante el día. Pero ya sé que reunión de Pope, ahora lloró hermano cuera recomiendo tu isacuera veine Espíritu Santo, es una bendición, hoy jamás en dive cuera. Un sincero perdón, los llorén debe Padre Santo, porque era imperfecto, hasta esta vez cero Yahweh. A gracias Padre Santo, aceptas ahora siempre, ahora y en endera Jesucristo rupive. Amén, Jehová. Muy bien, queridos hermanos, entre Betea y me he invitado, ya disfrutás a una reunión con este día árabe web, va a aprender taco este día. Y esa también va a creer un momo y cuaipe templo, uma Salomón, ha mi persona participada, cuaco trabajo importante te va, pe. Y esa está, va epa que ver orecoña en el tiempo, construcción en maguare, amba elección paña nos está subiendo en el tiempo, pe, wana, amba esa peca tú ya aplicas, ñan de caso, pe. Ya esa ta upe ya veí, Jacob Cristiano te ella, pe sección, pe, en vez del tema Jehová bendeció mi proyecto de construcción, ya pe informe 5 del cuerpo gobernante. Así que por ya pues acá ponas más ese. Estudio bíblico de congregación y analizar la lección 16. Allá aceite y Jesús pero en esta ocasión va epa o yapoba con Jesús, hoy no guareco ari. Así que, ya meta paso con el primer discurso, tesoro y bañan de yarañeme, que como puájico y templo. Y el hermano Valentín Cargo. Upecheite, añete japes acuera de toda alma, dice en castellano, acuera oyapope templo. Entonces, das ahí creyente, das ahí con ánimo, con fuerza, sino que añete japes y oñi entrega paiteja, weja acuera oyapoja pe templo. Allí pe por ahí tenera. Ya pensaba ponamos, tú se te ingo pape te oye ya poape el lugar pe. Porque hoy mene vivo y oye jesau pe edificación porque ya pensaba ponamos la tiempo huera java. A la mano de obra huera java añete jape ñambo yo ya dai por iguazui trabajo y gato jamás ñambo yo ya pedí ejemplo de Hayepa. Entonces, ko amba eja eva cuepe trabajo Salomón o huerecoacue. Hacuera hoy puro abei das ahí y tiempo, sino que das ahí te cuenta abei, sino que un mi material y ponameba. Hoy me pico a jinamba ella pa cuape cedro. O upen acá me la pe cuan huerecoa. Bueno, con hubiera matan o PTI material da ella entero y catuba o momba pope y chapecha de ha PTI material PTI hubiera mata ni por ambaye peba taba porque ibo y que un mi bicho ibo y da ella o carugua supone y te digas ese entonces dice que ne Jaime ona la cuere que tu Hawái sa ho mi yepe. Pero sin embargo onda upecha. Pia co Salomón mi material hoy purúa que ojecao mimba y pona beba pe o iba pe Líbano pe yepa. Anda o ya cuepe te lugar pe hoy co ana ojecao pepe, sino que añete jape hectárea de ubreco ha peisa un bomba a po mi pe ura mata haikato ya po getamba y ponaba. Allí pa y gusto la oíramos un mi material ne por ambaye peo hay cato hawasha ya po imba. Piensa en una cosa, si quiero hacer una silla, ¿qué es lo que voy a escoger más rápido? ¿Pino o cedro? PTI color, PTI va ella pa, PTI va ella pa huecope y guía. Seguramente ya ande ya hipotatas de cedro, porque incluso y catuña me ellos PTI forma y sabemos muy bien que va a durar mucho, pero mucho tiempo. Ayepa. Entonces,
Coamba es a escuela oyapo, porque oye yapo petei arreglo, y catu hawaisha, o pamba oye yapo genda pete, petemplo. Daja gente o guayacame se haya posee su PPTI adornito coape, listo ma. No, najaniri. Alteramos guaya boyo ya plano, oye, seguía la medida, detalle, y catujan guaya opita, ma oipotajaisa. Jehová oipotajaisa, yepa. Entonces, Salomón o huerecocope y pobupe, cuaco trabajo huereco Salomón, o ya agarraron mi cuimba y vale beba. O huereco voy, boita pisha huereco jae y pobupe un vapo jawa, pe pensamintena. Salomón o huereco acue aproximadamente heijaisa coape 80.000 cuimba y catúa olla poje tamba jayepa. Incluso huereco abei upería un batu 70.000 cuimba daja eiba israelita, pero ikoba gendive cuera o huelo ya jawa mimba pojui. Uperire 80.000 cuimba o yoka jawa ita mi montañare. Uperio huereco o yo dividí coaco ambae jaoñemoi cada uno genda guape jayepa. Incluso dividí por grupo. 10.000 o yehuera oñemba poja guaisa un tiempo, un mes. Uperio yehuera 2 meses jogape a peisa. Pero pe pensamintena. Le viene a la cabeza trabajando 10.000 personas en un lugar. Y ya turbulento, ¿no? Incluso podemos comparar. ¿Han visto el programa que dice megaconstrucciones, algo rápido? Y trabajan aproximadamente entre 50, 70, 80 personas así. Pero veramos y ya uma la situación. Sin embargo, coapoñembapo 10.000 tapilla un mes, o 10.000 ojo otro, apeisa ojo. Añete jape o huecopeteí organización, Jehová huecopeteí organización, o yapojawa la trabajo genda y tepe. Va a ir ya mencionar amba porque Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 38, a 11 años gobernar Jahuepe, pemes jeraba pebul, upe vagina pemes 8 oñe termina pe templo. Mi detalle y yepe según pe plano. Peisa 7 años pe homo puamba pe templo. Pe pensamiento era. Les voy a poner un ejemplo. El salón de Seiza, donde nosotros tenemos nuestras asambleas muchas veces, tiene 100 metros cuadrados. Me pensamiento era 100 metros cuadrados. Y llevó aproximadamente 3 años y medio terminarlo. Y alrededor de 300 personas por día. Y aún así, un trabajo llevó 3 años. En 7 años, vea, coaco templo, oñemopu ambaite. Pero no quedó alguna cosa por hacer. Y paja y tepebe. Añete jape, trabajaron de toda alma. Oye, ya poja guayaco ako ambae. Jape pensamiento, un israelita, jae vagina imba eirape ako templo. Lleva mene o voy a tener a esa escuela. Porque shemba erango gina yapo. Ayepa. Entonces, ko amba o parire. Añete jape jaepe te imba ya agradece Hawái a Jehová. Pero mba el oye juba. Ya pensa por áramo. Ha escuela oye descuidades uperire. Anda la momba guasate iba Jehová pe. Incluso oje ya upe pe a templo. Oñe hundi. Ko anga ñande ñanemo pensa. Ñande ko ape vagina ya por hacer amo pea ñande templo. Oñemo puanca tu Hawái ñande ya servicio vape. Va ella pebu a ñandebe y cato Hawái ñandi ñangare coco a lugares. A ver, imagínense, solo buscando en internet una butaca similar
está aproximadamente unos 18.000 pesos cada uno. O sea que usted donde está sentado en este salón, hay prácticamente unos 4 millones de pesos solo en butacas. Imagínense, uperiela material. Petí material cómodo. Y ponaba, ayepa. Uperiela salón. Aire acondicionado, comodidad, sonido. Amba añete jape ñandembo aitere porque oñemba apo mimba ipona be vale. Anga hermano cuera anga shere ya pona be macato. Ayeva. Entonces, amba ya agradece Jehová pe. Jape tanga o saca jaisa hina ape abei ñanere combo epete imba Téngalo muy presente, pero muy presente. Pea jauperia veipe otro. Oye, saca ñandere pea oye juega que más. Pe otra imagen, oye, saucamba es para la ñandica, tú allá ya po. Y téngalo muy presente, hasta lo más mínimo detalle, pemisi beba, tenía adoración Jehová pemuará. Entonces, o tocáramos lleve justo y te posibilidad o paridad de reunión, ja adora ve Jehová pe, amo poticueo, ha colaborado, ay me coche hermano, cuedandi, ja privilegio. Penebando a. Y gato hawaisha ya adorabe peisha Jehová jaja ekato o aitereita ñande nivei. Upe varese hermano cuera, ya serví a Jehová de toda alma ñande templo pe. Gracias, Mante Valentín. Con discurso y Tebar, Hayane Putimaya, Valoraj, Agua, con entorno Yarecoba, Catón, enseñamos a Eguasuji, va a poner si Haisha. Añatejape, Petín lección y pone y Ñandebe buena. Cuando ya hasta la siguiente parte, o lo que iba la Biblia, pe, Jape ya tenían hermano Ubaldo Gómez Cargo. Bueno, entero vea pe nimokune me acato te yareco be oroku y ya jeca que semana pe ya huereco va en la primera de Reyes 5 a 6. Hanya mojo va hija pe primer por ando yareco va ya le mitad primera de Reyes 6 unos. Hermana Silvia. Ojazaro Guaré, 480 años, umi israelita, oseja o Egipto, Pe cuarto año, rey Salomón, o goberna Jahuepe Israel. Pe segundo mes, Jeraba Pesip, Salomón, Oñepurú, Omopu Jehová roga. Gracias, hermana Silvia, en la lectura. Cuando empezó ya mojo vaita pe primer por ando yareco va España nembo la Biblia co versículo wi. Hermana María Inés. Según el recuadro, asegura la Biblia, de cuarto año Salomón o reina Jahueja Eva y Cuepe año 1034 a.C. Ja, ñambo huevíramo, 479 años completo, ñahuajepe año 1513 p. a.C. Upe año p, umi israelita o seba ecue Egipto, wi. Gracias, hermana María Inés. Hermano Jesús Ordóñez. Y qué interesante esto de anotar, como dice acá, Tracaetepa, Oiko, Umimba, Ein, importante Teba, porque el único, la organización nuestra es la que conoce estos datos tan interesantes para saber las épocas, en especial de los acontecimientos sobresalientes que la Biblia comenta. Upecheite Jesús, Aguichen de BABI. Bueno, ya, hermano Humberto. Añete Japenba y Chapañe comparacueo, porque mi detalle exacto, o me eva, coaco transcurso, como v cantidad, p número, p fecha, p mes, p año, ABI, utileterei, UPI, oye, ya Juan Chapañe cumplió mis profecías bíblicas, exacto. ABI la arqueología o apoyaco ha hecho una vez que oye, pero oye, compara, oye, ya de que es agüe
peti hecho histórico. Das ahí cuento unte. Hermano Humberto, bueno, interés porque hoy cañan debe araca estepa hoy comin es importante. Cuando pues ya hasta pe ambue por anduve, he iñan debe. Vais a oroku ipa reto pan de lectura pe, neputimova, reikua abeja más Jehová pe, y de provecho tan de predicación pe, tera ambue gendape. Hermana Sandra. Gracias, Osvaldo. Gusta Primera de Reyes 5:3, donde APGI que per rey David, daika tuyo construían de Yararoga por culpa de mi guerra, pero coaga, vae o decir, ñan de lucha. Entero ver, tenemos ara, luchas de diferentes índoles, pruebas de diferentes índoles. Podemos decir que todos estamos pasando por diversas pruebas, pero ñan de armas da jae carnales, jae lucha es espiritual. Entero vete cotebeo y cobaecue, equipado pe armadura espiritual. Jehová ñemboe y palabra, umi reuniones upibé, Jehová ñangareco, jao putubó o libra con éxito con la lucha espiritual. Ubishite Sandra, gracias de ahí. Hermana Ana Maldonado. Capítulo 6, versículos 12 y 13, pero ya tenía lección y ponéis iba. Porque Jehová os enduramos o ya poramos la ceja de Jahuecheite y catuta huelecope y aprobación. Hamba Sheite Pajei Jehová, anda ahí ne añonte, sino entero ve pueblo pejei. O apoyata jaja, o itajaim te pecuera. Japea o yañan debe tener lección porque ya por añan va por amoñan de cuera. Como equipo y catuta veñan de ya de aprobación, ya servicio pepuga pop. Ubishite hermana Ana, agradecele. Hermana Belén. Belén Infram. Claro, Moisacañan debe que Jehová o Muarandú Salomónpe o prometes a Huella Yupe en Primero de Reyes capítulo 5, Jaupea Rupibe y Catuos Cuputujeta bendiciones, ¿no? Entre ellas coincide con lo que dice Santiago capítulo 3, versículo 17, que Pearandú o Ubagawi y Bagawi, primero ité y corazopoti, Upei y Pugahuapu. Jaumeñan debe Getá bendiciones y beneficios. O trata entero EPPTI, yantes a Dajobamocoiri, Getamba y Catuya Juputu, o Jehová, o Meera Moñan debe, Iñarandú. Ubishite hermana Belén, gracias Monte. Hermana Roxana Corbe. Primera de Reyes 5:13 a 14, ya Salomón, hoy por aboja hue 30.000 cuimbae, o ya poja un trabajo forzado, ja mundo supercuera de 10.000 por mes. Un mes son va poja, 2 meses o putu jamás jogape. Coaco trabajo obligatorio vaque, ando ya paga y chupecuera. Upecho no yepeco arreglo, ya po barupibe, do ya explota y con a cuimbaepe, esclavo ya, jaupedos de choca por entre mama pepa, mama penguara pa un apógina con a cuimbae. Jehová penguara jeva y pe patrón, imbae por a penguara. Ubishite Rosana, gracias. Hermano Fernando González. Sí, me gusta el versículo 7 del capítulo 6, porque dice que la casa se hizo con piedras de cantera previamente labradas. Y esto es una característica muy importante en la construcción, ¿no? Un rasgo que sobresale, porque nos está diciendo que las piedras se hacían en la cantera, ¿verdad? De la medida que se requería, no había lugar a error. Quiere decir, no es que se equivocaban en alguna piedra y volvían a la cantera y la volvían a cortar, no, ya estaban labradas en ese momento. O que Yauqueñan debe contexto que cuando uno recibe instrucciones de cómo hacer las cosas, ¿no? Tenemos que ajustarnos a esas instrucciones. Tanto aquel que las da como aquel que las hace, cumple las instrucciones, tiene que hacerlas fielmente al pie de la letra. Esto en una construcción hoy en día también sirve porque evitamos pérdida de dinero, malgastamos tiempo si uno lo hace 2 o 3 veces el mismo trabajo, ¿verdad? Y no lo hacemos en el tiempo que tal vez está previsto. Así que esto deja también una gran enseñanza, que cuando hacemos un trabajo debemos ser fieles en lo que se nos pide y cumplir al pie de la letra eso que se nos está pidiendo para esa labor. Ubishite Fernando, gracias por entender. Hermano Marcos.
Claro, en Primera de Reyes, capítulo 6, versículo 2 a 3, vamos a cañandebe que un israelita huerecó planos arquitectónicos inspirados, pero con haga un testigo de Jehová, dacha construir con la ayuda de planos inspirados de Dios. Pero sí huerecó espíritu de Dios, como en un días de Israel. Este pe espíritu, homo muy, oye construir de un modo que asombra a un por el mundo. Gracias, Marco. Y por ahí tiene comentario ahí. Hermana Irenes. Y en el capítulo 5, versículo 18, menciona a Irán como a alguien que proveyó muchos materiales de la mejor calidad para la construcción del templo. Bueno, ¿quién motivó a este hombre a colaborar con todo lo que estuviera a su alcance para la construcción de un lugar digno para la adoración de Jehová? Bueno, sin duda fue el propio Jehová. Esto me enseña que hoy también, como en el pasado, Jehová puede hacer todo aquello necesario para movilizar a personas con cierta autoridad para poder hacer que se provea todo lo necesario para completar un proyecto que tenga que ver con la adoración verdadera. Hermana Irene. Gracias, Mante. Último comentario, Ramón. Venga. El capítulo 5, del versículo 4, allí hay hermosas palabras, ¿no? Que dice, pero ahora Jehová me dio, mi Dios me ha dado paz en todo lado. Y esto me hace recordar, ¿no? Lo que vamos a poder llegar a disfrutar y vivir cuando realmente estemos bajo la gobernación real en manos del Salomón Mayor, Jesucristo. Vamos a poder disfrutar de esa paz que tanto anhelamos. Ramón. Gracias. Gracias, Antero Pepe. Gracias, Beindebe Ubaldo, que comparte dirigida a Guariñandebe. A mi punto por ahí ya nos hago semana pejape compartida de Cuavey. Coanga, primero lo está invitado, que tú enseña a preparar la lectura de Primera de Reyes, capítulo 5, versículos 1 al 12. Hañas en duda, hermano Juan Ignacio, ¿ve? Con la lectura. Hiram, perrey de Tiro, oikuaro guare Salomónpe, oñe nombras ahue reiramo y tu arecovia. O mondo y siervo cuérape, Salomón rendape, porque Hiram a David ningo, oño amigo y teba cumaite huive. A Salomón catu, heika Hirampe. Deningo, recuapora, yetu a David ndaikatu y hawamopudapete yoga, oñe momba eguasu hawaiara jevarera. Porque ñe enemigo cuera, heita oño rairoba cuere y contrape. Jehová oga name ve y ñe enemigo cuera peje se jape. Pero yeyara, Jehová, yemombutudu un mille enemigo cuera, o iba huilleyerere. Daipori ningo ababeo ñe moiba yereje, ja daipori abeimba ebe, oremongu lleva. Upeare llamo puasepe yoga oñe momba eguasu hawayeyara jevarera. O promete Jawei Yaboi Jehová Yetua a David Pejeiro Guare. Deradu, Amoita va a gobernar Jaguá, Derecovia Mopuata, Peoga, o Momba Eguazuta Vallerera. Coanga Ningo, Aipotá, le mandan de pueblo, pe, o Itu Jaguá lleve, un cedro y balíbano, pe. Ye siervo cuera, omba apotan de siervo cuerandi. Haye apagata, umin de siervo cuerape, pe precio, dere yerureba. Porque en deningo, de ikuaa pora, de iporija oreaputepe, o itu kuaaba, uramata, sidonio ya. Hiram, o enduro guari Salomón, heiba udaitereija hei. Toñemomba eguasu Jehová pecostedía. Porque omee David peitadura, y ñarandúa moacajahuac co pueblo tuya y teba. Opémaro, Hiram, heika Salomónpe. Agenduma la erecaba de cuelleve. Ayapota o pamba endere y potaba jaumiahuera hakata debe cedros a enebro. Ye siervo cuera, ombo hueyuta mi rollo pelíbano huipe marpebe. Haye ayocuato yoje o yehuera jaja guape mareje peluar de erejape lleve. Haye ayoratan debe upepe handei catu tarehuera ja. De catu de meeta lleve
Jecobia, pe Hiupu, ayerure bandebe, yeroga peguara. Peilla, Irán, omee Salomón peumi cedros a enebro, oipotaba wibe. Salomón catú, omee Hiupirá, Irampe, 20.000 coro trigo, a 4.400 litros aceite de oliva y por abebape. Cuamba es Salomón, omeeba cue Irampe, cada año. A Jehová, o moarandú Salomónpe, o prometés a wey yayupe. A Irán, a Salomón, oicopo aguapupe oñondive. A oyapos y cuay, pete y compromiso. Excelente, Juaní, por interés de lectura, como siempre, ña hija yo había acostumbrado, de lectura de calidad. De ahí solamente le ponaba, sino que me va a poner ahí lección 12, peñe, boray jupe. Y lo cierto es que es importante que a la hora de hablar uno lo haga con amor, ¿no? Le ponga ese tono, ese cariño a la hora de hablar, porque si no es frío no llega al corazón. Ayepa. Uno puede dar un discurso muy motivador, pero si no tiene los sentimientos apropiados y no se ve sincero, obviamente no lo va a motivar a la persona a actuar. Si bien la lectura no estaba tan cargado de emociones, porque era más que nada una conversación de acuerdos y negociaciones, oñente por ahí te dijo, oye, percibí el sentimiento ahí en cuanto a Salomón, va ella puede expresar y tú a la nicatuya cuellapoja, o yapota, o ya puedo acuerdos en día, oye, distinguir la narración de los personajes intervinientes. Así que por ahí te la ya por la ya, Juani. Es importante ya recopilar en cuenta a la hora de predicar, hacer estudio bíblico, una revisita, que toma ese ñanguajeñan de la pizza con asomes. Aupa ya lograña pensamos ese de antemano, el problema pues asagina. Y que toma ese ya poco y con asones. Muy bien, Juani, excelente, muchísimas gracias. Ya se te acaban a la sección ñambo por una vez jamás. ¿Cuál parte pe ya es chata? De primera conversación a cargo de hermana Raquel Barrios, año ayudante Cecilia Benítez. Ya, vaya pa. Que tu cosa puede temia nya mongetan en dive pete noticia ponare catuetene interesada va. Haya pura jinala sapu mío hoy cota porque haya po mandado. Sí, sapo y teminte. A ella qua entero bebante catueteo menendea veí. Entero bebante ya y cose pete mundo y pona beba pe pa en mejores condiciones. Pebare a porandu y la gente pe va a pensar co porandure. Y catune pa yaiko ape para siempre. Va a pandere. Interesante, la esperanza con la última ya perdeba. Ayepa upeya, vaya lerera. Cherera Cecilia. Cecilia. De paricua la Biblia, homo pueden dajañan de upe esperanza. Petení promesa rupive, ya topaba iñe la Biblia pepe, libro de Salmos, capítulo 37, versículo 29. Ape hoy copiado, y que tú donde te voy a leer. Dale, aleta. Upepe y umi, envia po ponaba poñeme eta cobu. Hoy cota pupe opa arahuana. Ayepa y pona y tema, pare pensar coare. Y gusto y terei anango porque pepe y la yango y pona y terei. Ayepa, upe vas y sé de que dai por yeveita maja, umi va eva ia pojañan en vos sufriba. Ojalá. Ayepa, y catuto yaiko, ape, hapu agua pupe, ñane familia cuera, ñane amigo cuerani. La y pona vejaje y ya ata para siempre, y esa se puede ir guarante. Pero, va, eres para ver, yo vuelo via cuál, y vayan de ver cuál la Biblia. Upeana, Cecilia, ya cuál era, va, va, mensaje para ya para meñan de la Biblia, pupe, va, ella vayan de putumoja, va, esperanza para meñan de ver. Amba, eres para ya lo via cuál, upe, vale. De gustáramos, me cualle en el número de teléfono o en la dirección, y que tu handero y tepe, hay que tuña analiza capítulo 1, con folleto peguá. Acá bañan debe y va ella para que tú ya ne putumo la Biblia, va para eso. Interesante la niña, Jaire, con algo de notas a metan de la sin número. Sí, anota tamo hoy. Excelente, muy bien. Y por ahí tenéis la demostración. Aparte, ha habido ya esa lección 11 en Vaponaja, pero hermana Raquel, le para ya esa demostración dinámico y contagiosa, y porque noticia por la abuela java supe.
En ningún momento no extendéis ninguna mala noticia, ni un problema ya como un tope, sino ni concentramos en ir por nada, pe. Que tomo que entusiasma a la persona, pe, hoy cuando se ve, va en va pañanera, no. Haupea justamente, Lare lograba el juego y saco ape. ¿Amba esa ya logrado peba? Bueno, lo más importante, ya preparar en el corazón. Es fundamental, la ya preparar, ya preparar en el corazón, de que tú hay oye cuañan del jefe entusiasmo, ya predica el juego. Haupea Lare lograba con este día. Excelente, muchísimas gracias, semana. Cuando ya está la siguiente conversación, va a ser para o continúa. Pero cocaso ya en luta hermana Belén y Fran, y ayudante, Aníbal Maldonado. Vaya pa Ana, leíme por ahí. Y ponáis terei, abugaiteros de chao. Qué bueno. Le mandó a que pe semana ojasaba de cue, los ellan debe cofolleto. Le mandó a Se mandó y ponáis terei, ale mimi kurimishiminte. Qué bueno. Hei yaikota ape para siempre. Ha icatúramos a puaiteminte, a ella casende va ella paore testigo de Jehová, y caturo estudia la Biblia, cofolleto rupibe. ¿Le gusta, Nepa? Ella camilla. Bueno, por ejemplo, Ana, Debe, el primer capítulo, la primera lección, o Debe en letra judea o en letra tuyabea, el título. Ella, por ejemplo, la Biblia y Catuña en el putivo. Cofolleto andas la Biblia, sino que HPTI ayuda y Catuja Huella ni entender por avelas e iba y pupe. Oreco preguntas, Jaupei y Catuya lee los párrafos, Jau invitañan debe siempre los Ekajawa mi texto o iba citado porque como pueden dar entero va de aprendeba. Jaupeiana, ya hasáramos por ejemplo a la parte mongetamina, o Jaucañan debe un poquito más profundo. Por ejemplo, o Animañan debe o Jahuapete y video. Ya, cruce teléfono, pe. Ya cuau, Pepe, pecuña caraío ya que en contra de la injusticia. Con añan de ave ya poupeba, y mera injusticia contra, pe. Oñi hamba y teja o la justicia, otro papebe. Alleva interesante te. Se sorprende. Pero qué bien que pudo ver el video, Ana. La verdad que Abgaitere upevare. Jaupei, siempre que veamos un video, y Catuñan hay algunas por andú. Pero va en dere. ¿Le gustan para estudiar o nivel la Biblia? ¿Co folleto rupibe? Se gusta tereita porque se nunca anda a leer la Biblia porque no entendéis a leer a Moyepe. Ahí está, qué bueno. Hay potajes acá por ande veana que das ahí que ña por anduja ña bojo 20, sino que o invitañan debe ya razonar por ajagua. Pero vamos a compararlo con algo que dice la Biblia. Ya recoge Biblia, ese teléfono pe, haikatuemo esa cañan debe. Proverbios 2:4. ¿El enseñan debe? Bueno, alécete. Heyu Pepe. Shira ndere se iba en arejeca con ambae. Rejecáramo guaysha plata. Re se iba en are yo o. Rejecáramo guaysha umi plata gurul. Co ape interesante tereila iba. Porque yetu usha y cuajina la oyejecano la plata gurul ma ella oyejeca. Yetu pero imene a veila ella jeca en pe conocimiento iba la Biblia pe. O comparar, ya se caen guaysa plata gurul. Upei Ana. O sea que o exigiñan debe un poquito más de esfuerzo. Pero fíjate, opacuevo cada lección, opacuetebo oreco PTI resumen, ja repaso. Ja PTI parte de completa jawa, ya meta, hei upepe. Entonces, de te y catu moi upepe, una meta, y catu hawaii lo juputu con el tiempo, ja ABI, hei al final de cada lección e investiga hawa. Upepe hoy getabe información, es ella. Coape, e investiga hawa.
y tal vez no lleguemos a considerar cada una de estas partes en nuestras lecciones, pero de T y Catú, desde acá, desde ya los videos, desde acá la información de analizar. ¿Te gusta, Nepa? Sí, gusta y terei. Bueno, entonces, semana uva, o uvape, los hasa llegta, co horario, doña mongueta y mi agua. Pea hora y te, pero anota. Muy bien. Excelente la pena demostración, hermana Cuera. Belén, especialmente por el tema de el punto número 2, lección número 2, vaya para en popona, en eremon yemongetana mowaishan de la pishandi. Realmente impresionante en Baisha para la mongetala, ya la naturalidad, el aplomo. Javein Baisha pa reñe guaranime, como si fuera que en Paraguay más. Es importante tener porque a ver, hemos hecho sentimiento reñe en la llave. Ahí por ahí tener porque oye no tan Baisha pa creerme, borai jupe, y dinámico y práctico la reñe mongetalaya la persona. Dijo, entende ponas, ahí ponas, ahí pepe juego ya poa, de repente castellano, de repente guaraní, de forma totalmente natural. Así que upei pona interei ya logrado con comba y que toma enseñamos a de la pisacuera con asome. Dayana forzado. Sino que a veces el nerviosismo del idioma y que tu guayan debe en contra. Pero en va por interei punto. Muchísimas gracias. Bueno, ya hasta la última parte de la escuela, curso bíblico. Y eso también va pa en hermano Marcos Vegas, ayudante Sandra Vega, o eso que hayan de esa pa ya dirigiban a pedir curso bíblico. Analizar la lección 6.5. Sandra, ¿qué semana hoja sabe que a que ya va que PTI por ando? ¿Le mandó apa? Sí, Amandúa. La poranduja Eva, va ella paña por con universo. Ella y te. La Biblia, vamos acá por la respuesta. Génesis capítulo 1p, oñamombeú, ñandebe, va, ella pa, oye, crea, cuiguja, o me iba, pupe. Coaga, ya que ya está, pe video, o iba, pupe. Ahí en PTI, apretá y. Y por ahí peredito, video. La verdad que sí, y por ahí tenéis pe video. Voy a explicar y sencillo y te. Vaya pa o ya po pe creación. Según cuál video, pa la Biblia, que iba pupe, oye crea esa día de 24 horas pente. Najaniri, pe video que yauca por que un día da 24 horas pente. Añete, Sandra. Además, Génesis capítulo 2, versículo 4, hey, pe tiempo, oye ya por guare, pedía ñandeyara Jehová, oye por guare, pe ja, Con texto, vamos acá por mi creación, no son de 24 horas. Ahora ya está siguiente por ando. De pere y sentido ja la Biblia, homo eva pe creaciones, va ere pa repensar peya. Bueno, un científico calcula con un universo de oreco 14.000 millones de años rupí. Upeba Heiseco, universo Javei Koibu, o Huereco Jahuepete y principio. La Biblia no contradeciri Upeba, según Génesis 1.1. Añete Sandra, de respuesta. Ñande Yara hoy por hoy periodo que taiteri tiempo, porque la Biblia de vaya pa por universo, pero hombre por algo misa y días, oreco PTI orden, o ya por mi va a pear y o mencionas hay periodos de tiempo. Ahora, ¿y que tu padre lee Génesis capítulo 1.1? Génesis. Capítulo 1, versículo 1. Sí, ya lee. APGI. Jañande Yara o ya mi animal, tu shaitere iba, o coba o mi marpe. Ja entero baeo y cobeba o iba upe. Ja cada uno oye reproducir a según y clase.
Javi, Oyapo, Opayagua, Gurá, Javillo o Bebeba. Cada uno oye reproducir a según y variedad. Perdón, Génesis Sí. 1:1. Génesis 1:1. Génesis 1:1 dice, un científico, bueno, yo no lo tenía, Génesis 1:1. APG y Ñepurume, Ñandeyara, Oyapoba, Cue y Vaga, Ja y Wi. Exactamente. Claro, ahí dice un científico que co-universo, oreko Hawái peti principio. Ja, texto de Génesis, o que yo acabe upe yaja. Entonces, oipa de acuerdo la jeiba umi científico, ja umi bae jeiba de la Biblia, pues, cotemare. Bueno, acá vemos que la Biblia, Ñandeyara, Oyapohahue, PTI celulante, Jaupeba evoluciona, Jahue, Jaupea hoy cop, Peyuipira, Upe y otro animal, Jaipajape, PTI persona, Terapa, Omboe, Ñandeyara, o crea, Jagua entero bae, Oicobeba, a según y clase, Jai variedad. Exactamente, eso habla de mi creación de la Opambae, pero un científico o calcula que universo mencionaba acá de 14.000 millones de años rupi, Upeo dice que co-universo javi o huereco jawe petit principio. La Biblia no contradice Upeo. Bella, Sandra, la Biblia debe que es exacta, ja no contradice mi cálculo científico. Juega oí uerovia bañandechara hoy por Hawái, pe evolución o moña por Hawái la vida. Que tú para leer texto de Génesis, ahora sí, capítulo 1, versículo 21, Jave y 25, Ja 27. Dice APGI. Jañan de Yara o Yapo mi animal tuya tereiba o icoba mi marpe, ja entero va y oico beba, o iba upe, ja cada uno oye reproducía según y clase, ja veí o Yapo o payaga ura, javillo o bebeba, ja cada uno o reproducí a según y variedad, jañan de Yara o ya y por ajá upeba, jañan de Yara o ñepurú o Yapo o payago animal, que Saiteba, Ja y Mansoba, cada uno a según y clase. Abeío Yapo entero otro animal, Coibú Arihuara, cada uno a según y clase. Jañandeyara Ojeya y Porajá Upeba. 27, Jei Ñandeyara Oyapo y Buporape, y yo Guajaramo, Huimbae, Jaguña Oyapo, Jape y Bupora, Oyoguaiterei Chupe. O haga así la por andú. Omboepa la Biblia ni andellara o yapoja we PTI, celulante, ja upeba o evolucionaja we o icope, bello wi, pirá, upe y otro animal, ja y pajape PTI persona. Tenapa homoeña andellara o creaja we entero o icoeba, a según y clase, ja y variedad. Bueno, la Biblia Oñemboe que Ñandeyara o Yapu mi animal cada uno a según y clase. Jabe Ñandeyara o Yapope y Bupora y yo Guajáramo, Cuimbaeja Cuña. Y por ahí tenéis de respuesta. Resumiendo qua estudio, la Biblia como es acá por Bahía pa P creación universo P. Jehová hoy por Ubecue hay tiempo de Getaiteri tiempo cada uno. O crean Jaguá o Pambae. Gracias Manté, Sandra, qua estudio con este día. ¿Qué te parece si P semana uva? Ayuyeuche, Rimereconde. La misma hora, ñaliza Jaguá P elección número 7. Dale, ya espera con mucho gusto.
Muchísimas gracias a Bey Marcos, a Sandra Coco demostraciones. Lección 9 en va pona curi y hapei puru ponomitanga a video cuera. Hapei importante. Va ere. ¿Por qué es importante usar bien las ilustraciones y los videos? Porque ayudan a grabar un punto importante, a comprenderlo mejor y también capta todos nuestros sentidos. Nos mueve a actuar, también despierta emociones. Para importante tener y puru ponaco a herramientas me vayan de veja organización. Si en algún momento nos costaba saber cómo o cuándo usar esto, bueno, pues folleto pajú, libro pajú y purubaco anga, o mo invaiteñan debe. La única cosa que ya pone, ya seguí, unió mis pasos. Dayas así ni un video ni ilustraciones, haya destacado pona umiva. Entonces, UPS que tú ya logras justamente UPP. No ir UPP solamente para entretener o captar la atención, sino para grabar verdades fundamentales. El que toma eso motiva a la gente para actuar. Aupaya esa, ya pues esa cuaco estudio pe y purupona upa upe punto. Así que muy bien, Marcos. Muchísimas gracias. Peisa, ya concluí cuaco parte. Cuando ya está la sección, llegó Cristiano te isha. Aupebana, ponemos que nadie que toma eso ya ñeñembo y ya pura hija guape, pura hija número 91, bora y jupe, roya poco te envía po. Basado en Salmo 127:1. Ya por ahí directo, por ahí te va. Por lo que hay que tomar ya prestar mucha atención a la siguiente parte de la reunión, el informe 5 del cuerpo gobernante. Ñamañamín es ese. Hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuevo informe. Desde la última vez que nos vimos, han pasado cosas muy buenas. El 31 de mayo de 2022,
el cuerpo gobernante informó a todos los comités de sucursal que ya se podían reanudar todas las formas de predicación pública, menos la predicación de casa en casa. Nuestros hermanos de todo el mundo estaban súper contentos de volver a predicar presencialmente. Una hermana dijo, «Ha sido como si hubiéramos resucitado. Habíamos desaparecido y ahora estamos aquí otra vez. Ahora estamos más unidos». Y otro hermano dijo, «Predicar es como montar en bici. No se nos había olvidado hacerlo y nos divertimos muchísimo». Un hermano del comité de sucursal de Estados Unidos salió con un grupito a hacer unas revisitas que no habían hecho en persona desde antes de la pandemia. Él dijo, «Me preocupaba que la gente no quisiera vernos o que tuviera demasiado miedo por el virus. Pero no fue así para nada». El hermano tuvo una buena conversación con una de estas personas y luego dijo, «De verdad que necesitaba predicarle otra vez a alguien en persona en su casa». Hace poco me pasó algo parecido predicando por la calle. Una joven vio que mi compañero tenía la revista La Atalaya. Se acercó a nosotros y nos dijo que estaba súper contenta de volver a ver a los testigos. Hablamos un buen rato y luego hicimos planes para que una hermana se pusiera en contacto con ella. ¡Qué alegría volver a predicar otra vez por las calles! En Zambia, el conductor de un autobús se detuvo cuando vio por la calle a unos hermanos predicando. Él aceptó una revista que ellos le dieron y luego les pidió que les predicaran a los pasajeros. Todos escucharon con mucha atención y se quedaron con algunas revistas. El 25 y 26 de junio de 2022 fueron días históricos para la traducción de la Biblia. Ese fin de semana se presentaron ediciones de la traducción del Nuevo Mundo en 13 idiomas. En algunos casos, lo que se presentó fue solo un libro de la Biblia. En otros, fueron todas las escrituras griegas y en otros, la Biblia completa. En el pasado, el número máximo de ediciones que habíamos presentado en solo un fin de semana eran 6. Le damos las gracias a Jehová por estos hermosos regalos. El 7 de junio de 2022, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dio la razón a los testigos de Jehová en 21 casos, todos en un día. Hasta ahora, el número máximo de casos que habíamos ganado en un tribunal en un solo día fueron 12 casos, pero hace mucho tiempo, el 3 de mayo de 1943, en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Todo el mérito lo tiene nuestro Dios Jehová. Además, esto también es histórico porque en 20 de estos casos se condenó a Rusia por perseguir a los testigos de Jehová. ¿Qué dijo el tribunal? Veamos un video en el que hermanos del Departamento de Asuntos Legales de la Central Mundial nos lo contarán. Hermanos, esta sentencia es realmente histórica. De hecho, el tribunal resolvió 20 casos con una sola sentencia y nos dio la razón de manera contundente en todos ellos. En sus 196 páginas, la sentencia desmonta una por una todas las mentiras que Rusia ha empleado para perseguir a nuestros hermanos y para prohibir nuestras actividades. Shane, ¿puedes darnos algunos detalles de lo que dice la sentencia? Esta sentencia establece claramente que Rusia es culpable de llevar a cabo un ataque premeditado e implacable contra personas inocentes y sus creencias. Por ejemplo, en el párrafo 254, el Tribunal Europeo afirma que las autoridades rusas han seguido una política de intolerancia elaborada para obligar a los testigos de Jehová a abandonar su religión y para evitar que otros se unan a ella. Esa política ha sido un completo fracaso. De hecho, la sentencia indica que los testigos de Jehová son completamente inocentes.
Por ejemplo, Rusia afirmaba que nuestras publicaciones y nuestro sitio web son extremistas simplemente porque afirmamos que tenemos la verdad. Sin embargo, el Tribunal Europeo estableció que toda entidad religiosa o persona creyente tiene derecho a proclamar y defender que sus creencias son la verdad y que son superiores a las demás. Shane, ¿qué más dijo el Tribunal Europeo? El Tribunal Europeo confirmó que tenemos el derecho de predicar de casa en casa, enseñarles a nuestros hijos a adorar a Jehová, poseer y utilizar lugares de culto, negarse a hacer el servicio militar, rechazar transfusiones de sangre y buscar alternativas médicas, y ser neutrales en política. El Tribunal Europeo afirmó que nuestras creencias religiosas y actividades son completamente pacíficas y están amparadas por el derecho a la libertad de culto. Entre otras cosas, el tribunal le ordena a Rusia que deje de perseguir a los testigos de Jehová, que vuelva a legalizarnos, que libere a los que están en prisión, que nos permita usar nuestras publicaciones y nuestro sitio web y que nos devuelva las propiedades que nos había confiscado o nos pague el equivalente a más de $65 millones. ¡Excelente! ¡Qué agradecidos les estamos a todos los hermanos y hermanas que trabajaron sin descanso para poder llevar estos casos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos! Solo el tiempo dirá si Rusia cumplirá o no con esta sentencia. Pero incluso si no lo hiciera, esta decisión es de obligado cumplimiento para los 46 países que están sometidos a la jurisdicción del Tribunal Europeo. Ahora, los derechos de los más de 1,5 millones de testigos de Jehová que viven en esos países están más protegidos que nunca. Y no solo eso, como el Tribunal Europeo tiene una enorme reputación, su sentencia tendrá una gran influencia en los altos tribunales de todo el mundo. Le damos gracias a Jehová por esta gran victoria, esta victoria histórica en el Tribunal Europeo. Podemos estar tranquilos de que sin importar lo que hagan las autoridades de este mundo, Jehová seguirá estando al lado de nuestros hermanos. ¿Por qué estamos tan seguros? Por lo que dice el texto de Isaías 54:17. Ahí dice: ningún arma que fabriquen contra ti dará resultado, y condenarás cualquier lengua que te acuse en un juicio. Este es el legado de los siervos de Jehová, y la justicia de ellos proviene de mí, afirma Jehová. Eso es, nuestro legado nos garantiza que Jehová seguirá apoyándonos ahora y para siempre. Con esta garantía, no hay nada ni nadie que pueda debilitar nuestra fe o robarnos la paz y la prosperidad espiritual que tenemos los siervos de Dios. Una prueba de esto es la manera en la que Jehová cuidó de nuestros hermanos de la antigua Unión Soviética cuando fueron perseguidos. A partir de este momento, en lo que queda de informe, veremos algunos ejemplos de cómo Jehová cuidó de su pueblo durante esta época. Ya verán cuánto los va a animar, no solamente a los hermanos de Rusia, sino también a todos nosotros, porque de alguna forma u otra, todos enfrentamos oposición. Mientras escucha las historias de estos hermanos, pregúntese, si a mí me pasara lo mismo, ¿qué es lo que haría? ¿Qué ayudó a estos hermanos y hermanas a no dejar de ser leales a Jehová? Me bauticé cuando tenía 15 años. Unas semanas después, los responsables de mi escuela se enteraron de que era testigo de Jehová. Así que empezaron a presionarnos a mí y a mi familia para que renunciáramos a nuestra fe. Estuvieron haciéndolo durante 3 años. A los 18 años me llamaron para servir en el ejército soviético, pero me negué y me condenaron a 2 años de cárcel. Cuando salí de la cárcel, me casé con Lidia, una hermana encantadora y fiel. Poco después me volvieron a llamar para servir en el ejército. Esta vez la sentencia era de 3 años en una prisión de régimen estricto. Nací en Ucrania, pero cuando me casé, me mudé a Lituania para vivir con mi esposo. 7 meses más tarde, condenaron a mi esposo a prisión. Para mí, emocionalmente fue algo tan difícil que acabé en el hospital. Estaba embarazada y hasta perdí al bebé. Así que estaba sola, en un país extranjero. No sabía hablar el idioma
Y como mi esposo estaba en la cárcel, nadie me daba trabajo. Los guardias eran crueles y a menudo les daban palizas a los presos. A mí también me trataron de esa manera. Además, estaba aislado de mi familia y de mis hermanos y hermanas espirituales. Lo más difícil fue estar separado de mi querida esposa Lidia. Aún así, ella fue una gran fuente de ánimo para mí. Casi todos los días me escribía cartas. Yo recibí más cartas que los otros 30 presos juntos. Para apoyar a mi esposo espiritualmente, incluía en mis cartas textos de la Biblia y citas de nuestras publicaciones. Intentaba ponerlo disimuladamente para que las autoridades no se dieran cuenta. Las reuniones me daban fuerzas. Nunca me las perdía. En una ocasión, estábamos en una reunión en nuestra casa y entró un grupo de agentes de la KGB. Después de eso recibí una citación para acudir a un tribunal. El día de la audiencia estaba muy preocupada, pero Jehová me dio tal calma que el miedo y los nervios desaparecieron. Me ordenaron pagar una multa de 50 rublos. En aquel tiempo aquello era muchísimo dinero, pero no me dejé intimidar y nunca falté a las reuniones. Aproveché las oportunidades que tuve de predicar en la cárcel. Hubo ocasiones en las que se juntaban muchos presos para escuchar lo que tenía que decir, decenas de ellos. Cuando los presos me hacían preguntas que no eran tan fáciles de responder, yo las analizaba y meditaba en ellas para poder explicar bien mis creencias. Oraba constantemente y notaba que Jehová respondía a mis oraciones. A veces lo hacía de formas que no esperaba. Siempre me centré en por qué Jehová quería que yo me mantuviera fiel a pesar de todos los problemas que tenía. Eso me ayudó mucho. Había ocasiones en las que estaba clarísimo que era Jehová el que me estaba ayudando. No había otra explicación. Él llegó a ser mi mejor amigo. Siempre estaba ahí, a mi lado. Cuanto más débil me sentía, más ayuda me daba Jehová. No debemos pensar en cómo vamos a superar las pruebas, sino en cómo nos ayudará Jehová a superarlas. Él nos dará las fuerzas para aguantar cualquier cosa. Aguantar las pruebas por las que Jehová permite que pasemos, al final nos beneficia, fortalece o templa nuestra fe, por así decirlo. Es necesario tener la actitud correcta, ser positivos ante las dificultades. Y tenemos que estar decididos a ser fieles a Jehová hasta el final. ¿Cuánto nos enseña su ejemplo de aguante, hermanos Puchubis? Hemos recordado lo importante que es ser constantes a la hora de asistir a las reuniones y salir a predicar, tanto antes como durante la persecución. Hacerlo nos da estabilidad y mantiene fuerte nuestra fe. En la siguiente entrevista veremos cómo la educación de los padres, estudiar la Biblia regularmente y estar decididos a no fallarle a Jehová ayudaron a Yosif y Vera Rusu a aguantar la persecución. Tuve que enfrentarme a la persecución cuando tenía 6 años. A mi hermano mayor y a mi padre los condenaron a 25 años de prisión por ser objetores de conciencia. La verdad es que no sabía si iba a volver a verlos. Pero, felizmente, los liberaron 2 años después. El ejemplo de los dos me ha ayudado a mantenerme fiel a Jehová. Yo también me enfrenté a persecución cuando era niña. En la escuela muchas veces me pegaban porque predicaba, no llevaba los símbolos soviéticos en la ropa o no cantaba canciones patrióticas. Desde muy pequeñito, mis padres me enseñaron a amar a Jehová, a leer la Biblia y a cantarle a Jehová canciones de alabanza, y también a aprenderme versículos de memoria. Nos llevaban a las reuniones, que en esa época eran 3 veces a la semana. Me encantaba comentar. Siempre tenía la mano levantada,
Mis padres me enseñaron lo que tenía que decir cuando alguien me presionara para que traicionara a mis hermanos o a mis padres. Ellos me enseñaron a amar a Jehová y a confiar en Él. Y eso me ayudó a sentirme cerca de Dios y a querer ser leal a Él. Cuando tenía 15 años, fuimos deportados a Siberia. Nos mandaron en tren. En esos momentos tan difíciles, leer las publicaciones que habíamos podido llevar a escondidas fue algo que me consoló y me tranquilizó mucho. Aquello para nosotros era lo más importante. Durante todo el viaje en tren estuvimos cantando canciones a Jehová. 10 años después, cuando estaba en Kazajistán, me arrestaron y me sentenciaron a 5 años de cárcel. Muchas veces, los guardias de la prisión me presionaban para que renunciara a mi fe, pero meditar en el asunto de la soberanía de Jehová me ayudó a mantenerme firme en mi postura. Le oraba a Jehová y le pedía que me diera fuerzas para aguantar y seguir siendo leal. Leer la Biblia me ayudó a aguantar las pruebas y a no ceder ante la presión, pasara lo que pasara. Cuando cumplí mi condena y salí de prisión, regresé a Moldavia. Después, en 1967, Vera y yo nos casamos. 2 años más tarde, el Tribunal Supremo de Moldavia condenó a Iosif a 10 años de prisión y en una cárcel de máxima seguridad. Yo me quedé sola con 18 años y un niño de 1 año. Muy a menudo los de la KGB me interrogaban durante horas, a veces hasta 5 horas. Me decían muchas mentiras y trataban de sembrar dudas en mi mente. Durante los siguientes años, solo vi crecer a mi hijo en fotos, y cuando Vera me lo traía 2 veces al año. Una de las cosas que esperaba con más ganas era el nuevo par de botas que ella me traía. Algunos hermanos y yo copiábamos las revistas en papel muy finito, con forma de suela de zapato. Les quitábamos la suela a las botas, ahí metíamos las revistas y luego volvíamos a poner la suela en su sitio. Cabían hasta 7 revistas en un par de botas. Durante la persecución, tu amistad con Jehová se hace más fuerte, más real. Jehová es muy bueno. Él me da el poder que va más allá de lo normal. En mi vida, cuanto más difíciles han sido las pruebas, más oportunidades me ha dado Jehová de hablar acerca de su propósito y de su reino. Jehová me ha ayudado a concentrarme en lo que sí tengo y no en los problemas. Pensar de esa manera me consuela y me ayuda a no perder la alegría. Solo tengo razones para ser feliz. Muchísimas gracias, hermanos Rusu, por contarnos su historia. ¿Se fijaron en qué los ayudó a estar preparados para enfrentarse a la persecución? Aparte de la educación que les dieron sus padres, eran constantes en su estudio personal, se aprendieron versículos de memoria y siempre tuvieron presente la cuestión de la soberanía de Jehová. Por eso estaban decididos a no ceder nunca. Y nosotros podemos hacer lo mismo. La experiencia de estos 2 matrimonios nos recuerda las palabras de Hebreos 13:6. Jehová es mi ayudante, no tendré miedo. ¿Qué puede hacerme el hombre? Jehová demostró que estaba ayudando a nuestros hermanos y hermanas de la antigua Unión Soviética. A pesar de toda la avalancha de persecución que aguantaron, fueron leales y el número de testigos aumentó. Por ejemplo, en 1949 había unos 10,000 testigos de Jehová en los países que formaban la antigua Unión Soviética, la mayoría en Ucrania Occidental. ¿Pero saben cuántos publicadores hay ahora en esos países? Más de 380,000. Es obvio que Jehová los ayudó. A finales de los 70 y en los 80, trabajé mucho con los hermanos de los países del bloque comunista. Vi de cerca su fe y fui testigo de todas las maneras en las que Jehová los ayudó. Por ejemplo, se encargó de que siempre tuvieran suficiente alimento espiritual.
Los hermanos sabían lo importante que era asistir a todas las reuniones, aunque se celebraran en grupos pequeños. Y les encantaba cantar canciones del reino. Se sabían muchas de memoria. Hacían el esfuerzo de asistir a las reuniones, aunque sabían que se jugaban su libertad y ponían en peligro su seguridad. Aunque Satanás no se daba por vencido en sus ataques, yo vi con mis propios ojos cómo Jehová los ayudaba una y otra vez a hacer discípulos y a aguantar. El gobierno ruso puede acabar con una entidad legal, pero nunca acabará con la organización de Jehová. ¿Recuerdan lo que le ocurrirá al rey del norte? Daniel 11:45 dice: llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. El rey del norte no tendrá quien lo ayude. Pero, ¿quién vendrá a ayudarnos? Pues, lo leímos antes en Hebreos 13:6. Jehová es nuestro ayudante. Queridos hermanos, estén decididos, pase lo que pase, a confiar completamente en Jehová y ser leales. Jehová acudirá en su ayuda. Los llevamos en el corazón a todos ustedes. Desde la Central Mundial de los Testigos de Jehová, esto es JW Broadcasting. Ayepa y ponaiteco informe ya nemo que uva. Ayepa. Muy bien, hermano Cuera, con Antero Beteño me ha invitado a la última parte de la reunión con el estudio bíblico de congregación. ¿Cuál tiene hermano Mario Maldonado a cargo? Muy bien, muchas gracias. Así que bueno, Baepo Yapo Baeco Jesús Oiro Guareco Iwi Apeari, ¿no? Mucha gente pensaba que lo ve como un niño indefenso, o quizás como un hombre maltratado, como un profeta. Bueno, pero vamos a analizar en este capítulo realmente, a través de los hechos de Jesús, qué nos demuestran verdaderamente de él. Así que, primero orad y capturamos un lector para Lucas, capítulo 4, versículo 43. Un lector para Lucas 4, Roxana, por favor. Raquel, perdón. Estaba cerca. Pero jaeje y chupecuera, ajá era otra ciudad pe predica jamás mi noticia pona oñe eva ñande yara reinore, porque upeana ñande yara shemboguay pues. Pesaite. Así que la porandú sería Baepape trabajo y importante beba, Jesús Oyapó Baecue. Silvia Riveros. La importante beba, Jesús Oyapoba de jae, o predica umi noticia pora, oñe eva ñande yara reinore. Jae, o mombe u baecue ñande yara, o moita japete y reino, tera gobierno, o solucionataba entero ñane problema cuera. Pesaite, muy bien. Hermano Irrito. Y por ahí ya lo explica la y porque 3 años y medio de Jesús oñeja amba y te va a predicar y catuape pe mensaje por ahí te hape allá en samba ya para omba apuaque en este aspecto amba de chapaña de cuando tiempo ya pupe ya. Pesaite, muy bien. Entonces, pasamos rápidamente al párrafo 2. Epoge Yauca umi milagro, Oyapó Baecue Jesús. ¿Qué demostraron estos milagros que realizó en la tierra Jesús? Hermano Irrito. Ajá, y que un milagro Jesús ya poba cuejo chauca ponañan de yara un boja chupe. Jabe yo chauca pona Jehová recojarla poder o solucionar agua entero ni ané problema cuera. Pesaite, muy bien. Recordamos algunos milagros que tenemos citados en el párrafo. Hermana Sandra. Bueno, vemos que Jesús ya pojeta y terei milagros. Por ejemplo, porque Jehová Omer upi poder. Jesús pe y catuba y cueo calma pete y tormenta. Omongaru geta y tereipe omongüera umi jasuba peja omongobeyeu umi humano va cue porque yepe. Pesaite, muy bien. Muchas gracias, Sandra. Perdón que se me borró. Biblioteca.
Bien, muchísimas gracias. Ahora sí, también buscaremos y capturamos pequeño lector para Juan, capítulo 8, versículos 29. Cecilia, por favor. Peche mbouvaekue oĩ chendive, ndacherejái che año, porque che siempre ajapo umi mba'e ha'e oguerohorýva. Bien, por Anduje y Baepa y Catuña aprende Jesús ejemplo. Hermana María Inés. Jesús siempre infiel vacueituape, jañerendu chupe o manoitepebe. Ja, primera de Pedro 2:21, gei que Jesús o ya PTI, PM, PTI ejemplo, seguí por A. Upesaité, muy bien, ¿eh? Máximo, por favor. Jesús le obedeció a Jehová en todo momento, fue fiel hasta la muerte e hizo lo que su padre le había encargado, a pesar de que muchos trataron de pararlo y tuvo muchos obstáculos en su camino. Y él puso de ejemplo a sus seguidores que seamos fieles a Jehová. Muy bien, lindo ejemplo, ¿no? Que tengamos. Sí, hermano Irrito. Upeare hoy por ya primera de Pedro 2:21 ahí ya para Jesús hoy ya PMPTI ejemplo seguían ahora explicas a huella hermanito Máximo situación y que tú uvas a Jesús añade a bella esa situación y que tú uvas con a tiempo pero y con a pequeña eres importante ya sé porque Jehová ahorita que tú tenían en día de Muy bien, Upesaité. Así que bueno, vamos a ver entonces cómo hizo la predicación Jesús y unos cuantos milagros que hizo, ¿no? Así que vamos a buscar primero un lector para Lucas, capítulo 8, versículo 1. Le pedimos a Fernando, por favor. Upe rireminte, Jesús ojo entero umi yudaja pueblo cuerapi, o predica, ja oikauka umi noticia pora oñe bañandillara reinore, ja omoiruyupe umi 12 apóstol. Upesaité, muy bien. Así que, o predicapa Jesús solamente umi gente oñemboativa pe o genduja guayupe. Hermano Valentín. Nahani rihañete jape jae oje cabo y mi tapizape a momburu yepe a mi pueblito y oinjaipi yepe oje cao mi tapizape. Tu ya diferencia mi otro religión y lleva porque la escuela hoy potao la gente, pero sin embargo Jesús os tienen de ejemplo porque jae ojojeca ando hipotá ni pedeía nos endui supe sino que hoy potente lo vetea hoy coagio vape. Upesaité, muy bien. Hermano Jesús. Sí, ahí, por ejemplo, el entrenamiento que estaba ayudando a Apóstol Cuera, porque los apóstoles empezaron ahí a acompañar a Jesús y sacaron la experiencia de él para ver cómo tenían que hacer la actividad. Exacto, así que muy bien. Vale, entonces podríamos preguntar ahora, ¿va esfuerzo pa o yapoba de Jesús o topa jaguá umi gentere? Justina, por favor, mediante Zoom. Sí, gracias. Jae no putu uiva que oje kahanwa ojentu seba chuve heija porque jae oje kakwe aldea por aldea da ahí o putu uajina oje kahanwa pe gente sino que jae oje kaba que o paru piete y que tu hanwa ojentu chuve mi gente ojentu seba a operar mi gente en Batuy en Dape, Upesaité, muy bien. Bien, vamos en una ocasión, Isaías profetizó, ¿no? Que Mesías o predicata jaguá mi noticia por A. Vamos a ver cómo era esta profecía. Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. Belén, por favor. Que ñandeyara Jehová gobernado Pambae o me lleve y espíritu. Jehová ye por abo, ambou jaguá mi noticia por a mi gente y bueno vape. Ñandeyara yembou y putubo jaguá umi oñe quebrantábape, jamombeu jaguá mi esclavope o putata ja libre, ja mi prisionero o ya lleguta ja. Jehová yembou ay cuauca jaguá jae oreco japete y tiempo o yauca jaguá imbae por ajá. Jaoreco japete y día oñe venga jaguá y enemigo cuérare. Jae yembou
o a consolar agua umi oñemboasuape. Upesaite, muy bien, gracias. Baeyapa, oñe cumpliba de Jesús re coprofecía. ¿Cómo la cumplió en primer momento? Hermano Irrito. Justamente la iba a Jehová y se iba a porque justamente todo lo que iba a Puepe Jesús ya po. Así que Jesús oye cuama y se te pa ha ni un momento ne iri que ha eje window ya po si no Jehová se por abo Jehová se mbou Jehová se mombaretea ya po ha Jehová se putibo ya po ha. Entonces siempre mombe uja que tú hay putibo ha huesupe. Upesaite, muy bien. Valentín. Allá por hacer amo Jesús o tuvo mi en Guasúa, pe, y jaem jaebo y siendo yuya ka otro tapichape, sino que un mío iba hayepa preso mimba no y poner va ve oño oimo jasuba hasukatúa, pero oñe va en sentido espiritual hayepa, entonces peisharo pibe ja oñe cumplir porque Jehová hoy purushu pe que tu hawaisa hoy pe a omita pichape upewi ha incluso o esa en sentido espiritual, pe Jehová pe japeisa o ñepuno o cumplir peñandella y potaba. Upesaite, muy bien. ¿No? Los principales líderes religiosos tenían ciegos y presos a esta persona. Así que ahora podríamos preguntar, ¿de pare pensado mi gente hoy cotoibeja abeío gendú umi noticia porá coagarupi? Hermano Humberto. No hay por y duda de que sí, porque ya no época ya para la gente hoy así o sufrir o injetar o perder a gente o jaijúa, gente que ha perdido a seres queridos en la muerte, enfermedades de todo tipo, pero cuando hay que tuya multiplicar 100 veces más mi problema. O sea que la gente hoy desesperada cuaco tiempo pe, ja como Satanás había un pe tiempo final pejina, hoy cote tereí la ñan de mensaje, y porque entonces hay salida y pues. Muy bien. Abeí Jesús, o predicame meba y mi noticia por ahí, o ni iba de Sara Reino, pero también o me iba y geta consejos y de provecho y tere iban. Mire, vamos a ver el primero, Mateo capítulo 6, versículo 14, Infran, familia Infran por Zoom. Gracias, Mario. Hey, Pepe perdonáramos pender a pillape gembiapobai, penderu o iba ubagape pene perdonata abei. Upesaite, muy bien. Familia Ríos, le vamos a pedir que si puede leer el 34 del capítulo 6. Upébare ani peñe quebranta iterei, la catúare cocoeno, porque coeno ita voy, gina otra cosa pelle puapu jamás. O valema voy mi problema cada día o ñembojobai vana. Upesaite. Finalmente, Mateo capítulo 7, versículo 12. Máximo, ¿puede ser? Upébare enteron bae peipotaba pendera pillacuera, o yapó perejejape, peyapo baera veije se pecuera, añetejape, upe vagina la omboeva, pelei jaomi profeta cuera. Upesaite, bueno, agüité. Bae consejo por apa o me eva de Jesús, coatectope. ¿Cómo lo podemos resumir? Elenita. Amar a todos y perdonar. Muy bien, excelente. Gracias, Elenita. Hermano Jesús. Claro, el primero de todo es 6:14 de Mateo, que tenemos que aprender a perdonar. Porque dice, si no perdonan, tampoco se le perdonará. Serio y techa, amigo, la situación. Tenemos que aprenderlo a esto de muy, muy exacto como tiene que ser. Porque si no, Jehová no nos va a perdonar. Upesaite, muy bien. Podríamos preguntar entonces, ¿de Pere y de provecho y de provecho y tijaco haga PB umi consejos? ¿Ani? Sí, Catuya, porque
yayapóramo he'iháichaite upépe mi consejo Jesús ejavakue ñande aveilla he'ejahínape espíritu ñande guía yajapo hag̃ua upéicha. Upesaite, muy bien. Ubaldo. Sí, es importante tener porque ibo ñandeve peipota aprender a pisar ya puedo aprender eje ya pueden hacer a pecuera va bañanembo ñande con tiempo porque ñande ya trataba ahí lo ñande la pisape cato este upe vaya o ñembo hawaii de ñande upeare ni importante tener ya po co consejo ya trata por una ñande la pisape y cato hawaii ya yo voy a Japón entero vendi. Upesaite, muy bien. Familia Velázquez, por Zoom. Claro, eso es lo que nos enseñó la otra vez el esclavo. El esclavo, mediante la revista Atalaya del Estudio, nos enseñó cómo debemos mantener la paz en la congregación. Y también hemos visto en las asambleas. La asamblea también, la última asamblea, esto último que tuvimos, mostró cómo debemos hacer la paz. Y eso es verdad, porque en el tiempo de Jesús necesitaba la gente esa clase de consejo. Y hoy también necesitamos esa clase de consejo santos y sabios para poder ponernos en práctica y tener la paz en la congregación y en la familia y en el hogar. Upesaite, muy bien. Así que bueno, vamos a ver que Jesús también, uno de los milagros, así que coagaya que llamé PTI video, donde vamos a ver un milagro que realizó Jesús y después vamos a hacer algunas preguntas con respecto a este video. Mba'éichapa, ahendúniko Jesús oĩhahína ko árupi, sapy'aréipiko ndapehechái chupe. Maraíko rehekahína chupe. Máva'iko nembou, térapiko ndéi discípula. Che ama, epensareiete voíla eñe'ẽvo hendie. Ndereikuaái mba'épiko umi gente atyraite ojerepaha hese. Anína péicha, ndapikuaái mba'épiko ñanderorývara hánterovéndi. Disculpamína ko'ácha amígape. Mba'éiko reikotevẽmi. Eju, eguapýna ko'ápe. Gracias, mante. Hi'ãitereíningo chéve atopa ñanderuvicha Jesúsre. Ndaikuaái che ha'épa ñanderuvicha. Ha nahenduviete avei la outaha ni la oĩhahína ko árupi. Ndéiko igénte mba'e. No, pero ahendu ha'e omongueraha oiko umi hasývape. Ha cherasývaieterei. Avavénte ndaikatúi chemonguera. 12 años rema cherasy. Heta doctor pe maha. Ha chembosufriverei hikuái. Agastapáma la recomía cuera hag̃ua. Pero ni michimína mejorai. Ko'ág̃a apenaitemaime. Hetáma ñe'ã chejehe. Pero ni upeichavéro mba'evéntena conseguiri. No. Cada día empeorave. Upéare ahendúrõ guare oñeñe'ẽ hese. Ha umi milagro ha'e ojapóvare. Aime segura ñandejára ombouha chupe. Che ajeroviaiterei hese. Ha'éi katu chemonguera. Chénimi chemi ndadudái. Peija Uruguaire jepe apokórõ che hermanakuéra. Ikatúvakuéra. Porque ha'éna chemongueraírõ. Katuete amanóta. Cheruvisa, chera'ãrõmína. Cherajýningo hasyete. Ejumíntena monguera chupe. Ndaipotaietéreingo omano. Jahána chendive che rógape. Jesús, ha'éhína Jairo. Ko karai ha'éhína peteĩ mburuvisa sinagogapegua. Jairo, moikoína nderajy. Jahána hendápe. Ógape oĩ. Ha'éniko cheresa'ỹi. Ha 12 años teoreko. Ndaipotaietéreingo omano. Chepytyvõmína. Jahána pya'e. Roipytyvõta. Jaha katu hendápe.
Mai ko poco se ahora. Da sei seruvisa. Pedro, Santiago, penco pe poco se ahora. Nahaniri. Jesús, que te terei gente ningo hoy. Da iporio y cuava na más para la poco ande ahora. Hoy vointe poco hace ahora. Se añandu se ja poder se jewi. Cuñacaray. Dei con la poco ella ahora. Shekaray, se disculpara, por favor. Se enguañete la poco a cuende ahora. Pero ni ahora guaire minte ni guapoco Shekaray. Anire que ye. Dere ya poi ningo iba. Pero ere minte na sebe va ere pico ya poupea. Cherubisha. 12 años de maningo sherasu. Ama ningo heta doctor pe. Agasta pama curilare comía. Aba vende na shimonguerai. Ampeora beca tú. Upeya hendu. Ella poja heta milagro. Hachero viandere. Ay guapona. Apocora monde a Uruguay rente yepe. Catuete acuerata. Se caray se perdona mina. Se acuera se minte curi. Anire que ye. Reyero viaru pining ore cuera. Terejoka tu agua pu peseraye. Bien. Baepa hoy cua por abaecue pe cuñac traí. ¿Qué sabíamos? Hermano Rito. Ya pe video pe ma ya pa oyero via itere hija ya pa ohendua que la Jesús o ya po iconi o oyero via itere hija o pe sharupi o ya po hope o poco villa ore hapen ba si ore kwa que más de 12 años ma ya po peteo cuera. Entonces peo chuka pe yero via ore coba va ya pa ñande ay catuña ne bombarete ya ya o ina Jehová ya po tantas cosas en el tiempo para ver. Un pesaite. Muy bien. Así que Baepan deben de gustaba con milagro, güey. Hermano Fabián. Se gusta la Jesús reacción, porque la ley mosaica Jesús y cuaponá de que pecuña situación o poco na Jesús o en cierta forma ceremonialmente impuros, ando poco iban a ese curia yepa. Pero no hay que concentrar la ley íbare, sino que la situación no requería otra cosa, misericordia, moraljú, compasión, doña anima pecuña caraipe. Entonces Jesús, o Jesucá justamente upaupe cualidad, pe momento pe homo creen, pecuña caraipe, homo aguapusupe. Entonces upea la iponavea, va esa paja reaccionar o tratar con dignidad, en este caso pecuña caraipe. Muy bien, qué manera de mostrar los sentimientos. Bien, vamos a leer un texto más, el último Juan, capítulo 5, versículo 36. Familia Torres, le vamos a pedir por favor que lo lean por Zoom. Gracias, Mario. Juan he iba el mi gente perpetúa shembo hawe, pero se ayapobo umiten viapo sheru o me eva el cuesebe. Ajeshauka ponabe petua shembo hawe. Muy bien, por andú. Va a Jeshauka de Jesús, umi milagro o yapo barupide. Hermano Jesús. Y un testimonio muy abundante de que lo había enviado el Padre. Y que realmente eso tenían que ellos entenderlo, porque no creían en las palabras, no creían en la enseñanza, pero no podían negar los milagros. Y realmente esto le hacía sobresalir la certeza de que era el Hijo enviado de Dios. Un pesaete, muy bien, muchísimas gracias. Bueno, hacemos un breve repaso, pero antes podríamos decir, ¿quiénes fueron los 4 escritores en la Biblia que hablaban acerca del ministerio de Jesús en la tierra? Máximo. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, un pesaete, excelente, así es. Así que bueno, por ejemplo, oíamos gente, ¿no? Jesús ningún yandeyara todopoderoso. Va a depender de pensar upébare.
¿Por qué pueden llegar a decir así? ¿Por qué piensan así la gente? Ani. Jesús, oímos a la gente ja es Dios, pero Jesús iba hija ombo ujawe shupe y tú home jawe shupe pe autoridad o ya po jamala o ya po va vive. Ñande upe va y catuñambo la gente ve porque coan a pepe la gente oñe confundí hueteri. Muy bien, Opesaite. Bueno, así que disculpen la rapidez del estudio de hoy, pero era por el tiempo y para evitar que nos agarre el consejero auxiliar. Finalmente, después de la reunión, nos lavan la cabeza. Bueno, muchísimas gracias a todos, hermanos, por sus comentarios. ¿Quién será el consejero auxiliar? Bueno, muchísimas gracias, Mario, por la dinámica del estudio. Le sacamos mucho provecho. Bueno, vamos a hacer un resumen breve. Lo que aprendimos hoy. Yaishamba y Yapa, oye, por recursos muy valiosos y de calidad, construir un templo. Oye, hay jurupi Jehová, y todo el corazón y el empeño, y se lo procura construir Jehová. Pero otra generación upendo valorai curi. Jau, oñe jundi. Ñandenda y potay upay coñandereje. Yerecopetin lugar digno y que tomáis ya adorar Jehová, ahora ya eso case ya valoraja, ya moivo ñan de parte, ya mantener ña mopotija, ja mopetin lugar digno, ahora ya hija guaña bomba guaso jamás Jehová, yepa. Muy bien. Ñamos a Hawái de reunión, de ya vamos a ir al repaso por cuestión de tiempo, a ver, ya purajita purajay número 20, pero mo que ahí que to Hawái ya neñembo umi. Que entonces ya preparado con purajay, Jeraba reme endera ure jaijo teba. Primera de Juan 4:9. Uperiré en el hermano Humberto en Fran, vamos a tañembo epe.
ñaño kaity ñañembo hawa Jehová. Jehová de orerure iba ivagape, robi aitereiko stediano ihahuere conderógape, hapeisha toñemomba eguasunderera o paipi Jehová moivagape, oikohaisha macoanabei. Hañete jape robi aiterei, porque pedí regalo neporaba pe roguerecobajina penderecove Jehová, orerecoveja o peisharupibea ahí, pe servicio de Yávaro me debe. Costediaros ella cosa orembo piro iba, los echamba ella pa siempre de pueblo getá y generoso. O ya po Jaguá penderoga y madero, jacoan a cuaco tiempo pe ahí y generoso o pa hermano de iba, cuivi ari, o pa tembi apoye yapoba, jalei por ave vagina pe mensajero huera java otro pe. Orero basáquena, lo yurepe ne bendición, cuaco congregación ari, geta ora hermano jasicatúa en sentido físico, no y por ahí va Jehová, de Espíritu Santo, remombareteja un chupecuera, javeí umio hasasi vagina espiritualmente Jehová, y pitió que no chupecuera, hoy geta situación y yetu uva, o hasaba orene nondepe Jehová, upevare roicotenterei, pende aprobaciones, pende fuerzare, porque cuaco tiempo y yetu porque orerecove imperfectos esta vez orembo y que Jehová, javei cuaco mundo o manejaba Satanás, el diablo. Y pitivo entero bebape, o paure pejengueo iba con mundo yerere, jarojeyan de pope con última semana de asamblea, o huerecota vagina, los nos aguape provecho ne poraba Jehová, jarón esa caja entero vea, gente de nondepe, de o por orera y juetere hija Jehová. Ore perdona quena, ore rey Jesucristo, rupivero mahuajen de cuaco, ñembo ejaro en debe, taupes.